Esta medida fue planteada desde hace mucho tiempo, desde dentro del propio oficialismo, también desde la oposición, e incluso esta y otras medidas. Incluso socios de la coalición habían ido más lejos todavía. Y en lugar de apostar al aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, iban por el lado de, o en paralelo, el congelamiento de precios, por ejemplo, ¿no? Entre otras tantas medidas que se venían, que venían sonando en estos últimos tiempos, dado a la inflación que está viviendo efectivamente nuestro país. ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Quieren analizarlo en dólares? 170 millones de dólares. ¿Es por ahí que lo tenemos que analizar? ¿Efectivamente va directo al bolsillo de los que más necesitan o no necesariamente? Hace una invitación el Ejecutivo a que los privados se sumen a esta misma lógica. No les cayó demasiado simpático a los privados, porque por un lado entienden que el gobierno pide, che, ojo con los precios, pero por otro lado pretende que además suba sueldos. Bueno, no sé, hay mucho para analizar, mucho, y después, por supuesto, con todo el juego político partidario sobre la mesa que siempre se cuela y está presente en todos los debates de ideas, ¿no? Alfredo, ¿gusto a poco? ¿No? Qué político tenemos el presidente, ¿no? Realmente, una conferencia de prensa, 18 minutos, y hace anuncios el 18 de abril que van a empezar a regir a partir del 1 de julio. Mata de un plumazo los reclamos internos que tiene la coalición, Cabildo Abierto, Partido Colorado, etcétera, que querían, no sé qué, les da. Lo cita un rato antes y al mismo tiempo le da la razón a lo que estaba planteando uno de los economistas del Frente Amplio, Daniel Lesker, diciendo que pedía convocar consejo de salario, aumento de salario y pasividades, y estamos a pocos días, el 1 de mayo, con el cual venía la cuestión de contra la carestía. En una jugada de 17 minutos, hace pim, 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 y se queda con una jugada política, se queda dueño de la cancha. Impecable, porque da aumento, porque se recaudó más, se puede, no sé qué. Yo creo que desde el punto de vista económico, los economistas hoy están planteando de que es muy poco lo que sea. Es muy, políticamente sirve, económicamente no sirve. Hoy escuchaba de mañana a Pablo Rosselli, y después también a Odone, que saben, ¿no? Yo soy observador nada más, hablando de que las medidas estas en realidad no van dirigidas a los que necesitan. Porque yo estoy pensando, yo tengo dos ejemplos concretos. Tengo un familiar que gana entre jubilación y pensión 100.000 pesos por mes. El 3% son 3.000 pesos más que va a cobrar a partir del 1 de julio. No le mueve la aguja, 3.000 pesos de persona no mueve la aguja. Y al mismo tiempo tengo un amigo que gana la jubilación mínima 15.500 pesos. Va a ganar 450 pesos más por mes. Tampoco le mueve la aguja. O sea que en definitiva, la cuestión de equiparar aumentos parejos para todos los jubilados, cuando hay realidades muy diferentes, digo un ejemplo, 100.000 a 15.000, me parece que tendría que haberse dado aumentos diferenciales. Y los empleados públicos lo mismo, le dan a 2% de los empleados públicos cuando en realidad... Que incluye a presidencia y para abajo. Sí, claro, que algunos ganan muy bien y otros ganan poco, pero en realidad... ¿Podría haberse subsanado ese sentimiento o ese gusto a poco justamente haciendo una segmentación que el 3% vaya para las jubilaciones hasta tanto, claro, los que tienen más, nada, porque darle pueden más sobrevivir? Después darle más. Cuando ¿se acuerdan del impuesto aquel que hubo del COVID? Que le sacaron 20, a los sueldos altos. O sea que se puede segmentar perfectamente. Yo hubiera segmentado... ¿Por qué no se habrá hecho? Y porque políticamente los jubilados son 700.000. Y es importante, si te dimos pero algo. También es jubilado... Te dimos algo. Hay jubilaciones pocas, pero hay algunas que son muy altas. Sí, pero ¿necesitaban ese 3% de aumento? El porcentaje de jubilados que están bajo la línea de pobreza es el 22,5%. Es muy pequeño el porcentaje de gente. Es decir, los jubilados en este país, en proporción a los activos o a los niños, que son los que más tienen problemas de pobreza, están muy por encima. A pesar de que hay jubilados, por supuesto, que es una franja que gana esa jubilación mínima, pero son un porcentaje pequeño. O sea que yo creo que se hace una cuestión generalizada que me parece
que no deja Bien. contento a nadie de los que reciben, porque algunos que reciben 3.000 pesos más por mes no les cambia la vida. Y el que recibe 450 pesos dice, esto es una tomada Entonces de pelo. déjame analizar tu frase de qué gran jugada política, ¿no? Déjame analizarla. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien. ¿Descansó? Descansé bastante, por suerte, por suerte. Lástima que tengo que encontrarme con este alegato de García ahora el primer día que llegó, pero en fin. Bienvenido a la realidad, querido. Sí, no, está No bien. todo el mundo va al que no al exterior. al que no le sirve nada, no le sirve nada. Es sencillo. A partir de la conferencia de prensa del presidente se escuchó un aluvión de críticas por parte de la oposición. Entre ellas que es insuficiente, que habría que ver en forma El presidente de la Cámara de Industria. Etcétera, etcétera. Está bien. Ahora, a ver, punto número 1. Acá lo que estamos manejando es un tema inflacionario, que no depende del Uruguay. No depende. Nosotros somos tomadores de precios. Porque, a ver, Estados Unidos tiene una inflación de un 10% con un gobierno demócrata. 9,5. 9,5, está bien. Con un gobierno demócrata. Alemania tiene una inflación del 7,5% cuando siempre estuvo en el 1,5% aproximadamente. Nosotros no somos marcianos, no vivimos fuera de la Vía Láctea, vivimos acá en Uruguay y somos tomadores de precios. Lo que hizo el presidente es lo que se le vino reclamando todo el tiempo de que había que hacer un ajuste porque se estaba perdiendo poder de compra. Entonces, ¿qué es lo que se realiza aquí? Es un ajuste dentro de las potestades que tiene el gobierno para hacerlo, para no perder ese poder de compra. Ahora, si no te sirve, no te sirve, porque es poco, porque está diferenciado, habría que haberlo hecho por sectores. Sí, quizás sí, pero el problema había que solucionarlo hoy. Primero de julio. Bueno, a ver. 2 meses faltan. Pero a ver, se estima que para julio el poder de compra va a disminuir y por eso se plantea el aumento para esa fecha. El aumento. Es un adelanto, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es un ajuste que se va a hacer en enero del año que viene. Pero se está adelantando un dinero que en la situación que está el país cuesta y dificulta. Ahora, yo escuché también lo que decía O'Donnell y demás, pero lamentablemente O'Donnell no es el ministro de Economía. Si no estaría O'Donnell en el Ministerio de Economía, no estaría opinando en las redes sociales. Con todo respeto lo digo, yo no sé nada de economía. Pero... Hablas como si supiera. No, pero lo que digo es una realidad. Entonces... La inflación que es importada, de acuerdo, pero todos te dicen, los que saben, que estas medidas no van a favor de bajar la inflación. Al contrario, puede generar más inflación todavía. No lo sé, pero si no, ¿qué se hacía? Porque yo no escuché una sola propuesta diferente a esta. No escuché una sola propuesta de la oposición diferente a esta. Sí dice que estas medidas van en la dirección de detener el tema inflacionario. Depende. No necesariamente responden a los cambios de modelo, como decía Javier Pero a Garrido. ver, no se sabe, pero algo había que hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se cruzan de brazos y esperan a ver qué es lo que pasa? Porque yo no escuché ninguna otra medida. Control de precios. No se pueden controlar los precios. Lo que se le puede pedir es un esfuerzo a los privados, lógicamente, de... En la ronda de salarios, adelantarle y ver si se puede hacer un pequeño ajuste porque la inflación se disparó. Son medidas concretas, son medidas coherentes y es lo que se puede llegar a hacer. Quizás en julio, en agosto la situación varíe y capaz que es beneficioso o capaz que no. Pero hoy había que hacer algo. ¿Qué mirada tenés, Pupo? Bueno, yo me acordaba de la época donde se había citado al GACH para recurrir, digamos, a la ciencia en épocas de crisis. El GACH económico acá vendrían a ser todos estos economistas que están opinando y que además la mayoría de ellos, salvo el caso de Olesker, que de alguna manera velada en la noche de ayer mismo y por Twitter, elogió al gobierno porque dijo que estaba haciendo lo mismo que él pensaba y que él había planteado. En realidad, los economistas neoliberales, casi todos atacaron al gobierno. Las cámaras empresariales atacaron al gobierno, no están de acuerdo con esta medida. Los sindicatos, COFE principalmente, porque siente que no están indexando o no van a indexar los salarios de los públicos, están criticando al gobierno. Si todos están criticando al gobierno y desde los dos ángulos, capaz que habría que pensar que el gobierno tan mal no está haciendo las cosas, tan mal no está enfocando las cosas. Lo que sí me quedó una sensación ayer ambivalente. Por un lado, comparto lo de Alfredo y lo de Pablo en cuanto a que fue una buena jugada política del gobierno salir el primer día después de la Semana de Turismo a aplacar algunas ansiedades, a calmar algunas ansiedades y sobre todo a apagar algunos fuegos que se estaban de alguna manera empezando a incinerar de cara al 1 de mayo. Me pareció una brillante jugada. Lo que sí vi es, y comparto con la opinión de varios, un poco de gusto a poco. Pero después me puse a hurgar y a repensar algunas políticas que en paralelo está tomando el gobierno y alguna cosa
que anunció el mismo Lacalle que se iba a dar en los próximos días y en las próximas semanas. Bueno, me parece que no es tan incompleto la cosa decir, voy a convocar a 80 grupos que de alguna manera incluyen a 300.000 trabajadores para que... adelantar los ajustes. Para adelantar los ajustes que tendrían que ser en el 2023. Me parece una medida acertada, por lo menos acertada desde el punto de vista social. Si no, esas 300.000 personas realmente van a la paliza y otra vez van a la paliza los del sector privado. Tal vez cuestionen mucho más ese 2% a los públicos, en definitiva los públicos no van a perder jamás su trabajo, los privados están siempre temblando. Me parece bien lo de los pasivos, quedó un poco de gusto a poco en la conferencia de ayer en las medidas sociales, pero estuve repasando algunas cosas que se vienen dando en las últimas semanas, en los últimos meses, y me parece que el gobierno ayer omitió mencionarlas expresamente. Por ejemplo, hay 30.000 hogares, no pasaba antes, que están con situaciones críticas que tienen una asistencia de 2.000 pesos por concepto del bono crianza. Eso no existía antes. Hay 113.000 hogares que pueden hacer convenios con UTE hasta el 90% de bonificación de su tarifa de luz. Eso no pasaba antes. En asignaciones familiares ahora no se topea más, como pasaba en el gobierno del Frente Amplio, por el tema de los ingresos de las familias. Eso no pasaba antes y son 198.000 prestaciones. Quiere decir que todas estas medidas que se están dando a los sectores menos favorecidos hay que incluirlas y sumarlas a lo que anunció ayer el gobierno. O sea que no es tan gusto a poco, me parece que el gobierno jugó una mano de manera anticipada, de forma correcta desde el punto de vista político y de manera sensible y solidaria. Yo no veo acá neoliberalismo ni nada por el estilo. Tanto no lo veo que todo el neoliberalismo del país está castigando al gobierno en el día de hoy. Es cierto también algunas cosas que se dicen. Estas políticas están lejos de atacar el problema de la inflación. Probablemente sea cierto, pero ¿sabes qué? Para atacar el problema de la inflación habría que tomar medidas demasiado drásticas que no hay gobierno en el Uruguay que tenga esa espalda. No hay gobierno que diga voy a bajar los salarios, voy a sacar 50 o 60.000 funcionarios públicos de un plumazo. Podemos criticar ese tipo de cosas y tal vez sí, algunos lo podrán criticar. Yo veo un gobierno sensible y veo un gobierno que además en el día de ayer compró tiempo. Compró tiempo para orejear un poco el partido de truco que es la inflación importada y ver qué pasa en el mundo. Este es un partido que se juega además para dentro de muchos meses. Este problema de la inflación no termina acá, no es un tema de 60, 30, 60 o 90 días. Esto vamos a tener por lo menos un semestre, un año en problemas porque la guerra recién empezó. Pepe. El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Y creo que ayer el gobierno reconoció que tiene un problema, que es producto de una situación estructural y coyuntural. Estructural es la inflación que tenemos en nuestro país, coyuntural es la pandemia y la guerra en Ucrania, que están obviamente afectando y pegando sobre la inflación a nivel mundial. Ya se está hablando además de la posibilidad de una recesión, lo cual nos llevaría a un terreno aún más complicado todavía. Acá quedaban dos vertientes donde manejarse. Una era el combate directo a la inflación, donde el gobierno ya viene aplicando algunas medidas correctivas, como por ejemplo aumentar la tasa de interés, lo cual encarece el crédito. Y al encarecer el crédito, obviamente se seca la plaza de dinero. Esa es una medida. No es lo mejor, hay que acompañarlas de otras, pero estaba la otra vertiente, que era, bueno, ante la posibilidad de que esta inflación continúe incrementando y pegando duro a nivel mundial y obviamente en nuestro país, lo que vamos a hacer es que la gente no pierda o por lo menos empate, y así se plantean estas medidas. Exacto. Medidas que por un lado, es cierto, para muchos economistas lo que hacen no es que no combatan la inflación, sino que provocan un cambio en las reglas de juego. Y no es cierto que el presidente de la Cámara de Industrias haya dicho que no estaba de acuerdo con esto. Lo que él dice es que le cambian las reglas de juego. Es otra visión. Y es muy fácil también hablar con la panza llena. Eso también digámoslo. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una situación complicada, de crisis sobre crisis. Lo dijo ayer la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Tenemos una crisis y encima ahora tenemos otra crisis arriba de ellas. Como decía Pablo, Uruguay es tomador de precios. No podemos escapar a esta situación. La única forma es el tema de precios o congelar precios. Yo lo comenté la semana pasada, es una suerte de resorte. Vos lo tocás hacia abajo, se achica, pero en algún momento la inercia hace que se vuelva a saltar ese resorte y los precios que hoy estás pagando más baratos, dentro de 30 días los pagás
quizás más caro si hubiesen seguido su curso normal. Pero también entiendo que hay que aplicar en ese tema desde el punto de vista político, porque es lo que venían reclamando los socios de la coalición. Y ayer el presidente emplea una frase que dice: el tema de los precios es exclusivamente un tema de paliativos. Y es totalmente cierto. El combate a la inflación no pasa por el congelamiento de precios. No ha dado resultado en ninguna parte del mundo. No funciona, no camina. Hay que atacar el tema estructural de la inflación. Bien. Entonces, hoy, quienes critican o están insatisfechos o están disconformes, ¿todo pasa por el cuánto? No. Todo el pasa cómo por... también, ¿no? O por el cómo. El PIT-CNT está reclamando tener más información, saber si esos dineros, esos aumentos corren por el lado de, justamente, a cuenta de los ajustes por pérdida justamente de salario ante la inflación, o de cuál es el origen. Bueno, sobre eso discutimos o conversamos a la vuelta de la pausa, ¿les parece? Dale, ya venimos.